eh, hablar un poco de la lucha espiritual. Vamos a estar en estas dos últimas vicas hablando de la lucha espiritual para entender más o menos lo que significa evangelizar, lo que significa ganar almas. Y como ustedes ven aquí en esta imagen, Jesús lo que gana es por amor. Es el amor de Jesús que hace que pueda el pecador sentirse atraído hacia Él. Pero con Satanás, Jesús ha tenido que hacer una lucha frontal para poder derrotarlo y así nosotros también poder avanzar. Hoy día por eso estamos hablando de la lucha espiritual, la primera parte. Y a ver, ahí está. Eh, si ustedes ven a esa imagen, dice, ahí está como alguien manejando los hilos, eh, están los líderes, el entretenimiento, las organizaciones mundiales, la religión, la política, los negocios. Satanás ha trabajado de tal manera que la gente esté ocupada, entretenida. Así, por uno de ellos puede ser el fútbol también, donde la gente se paraliza, ¿no? El feriado. Y entonces, ahora que no clasificó, muchos están diciendo comerciantes que están proyectando vender no sé cuántos millones y se va a detener. Vamos a silenciar a todos por ahora para que así no se interfiera en la clase y después conversamos. Entonces decimos, ganar almas es una batalla espiritual. Ganar almas es posible con la ayuda de Jesús. Ganar almas es la misión de la iglesia. O sea, es difícil ganar almas, pero es posible hacerlo. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro deber. Por eso estamos enfatizando mucho en este año acerca del evangelismo, repitiendo y repitiendo. Algunos dirán, ya lo dijiste, pastor. Bueno, hasta que no lo entiendan, hasta que no los vea evangelizando, los voy a seguir repitiendo, porque ese es nuestro deber, esa es nuestra tarea. Y no vamos a detenernos hasta que estemos obedeciendo al Señor en esto. Ahora, ¿qué más? Quiero hablarles por lo menos 6 puntos acerca de la lucha espiritual. En primer lugar, quiero decirles que Satanás ha llegado a dominar, influenciar, controlar a los hombres. Por ejemplo, en esta imagen dice, Satanás tiene el control de las industrias musicales. Y hay canciones que salen, por ejemplo, como antes salió un hotel en inglés, Hotel California, y era un ritmo bastante pegajoso para los jóvenes, adolescentes, adultos. Entonces, ahí estaba, ¿no? Eh, Celia Cruz. ¿Quién no ha escuchado las canciones de Celia Cruz? Por ejemplo, ella cantó una canción que dice Que viva Changó. Entonces, ese es una adoración a un espíritu, a un demonio, dice que de la India. Entonces, así hay muchas canciones que inducen al erotismo, a la droga, a distintas cosas y es pegajoso. Esa canción de Despacito, por ejemplo, es bastante erótico y lo han cantado en todos los idiomas. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Satanás se ha metido por distintos medios, de distintas maneras, con tal de tener entretenido, ocupado, distraído al ser humano. Y la música es uno de ellos. Y por ejemplo, cómo Satanás o cómo la Biblia muestra que Satanás controla al hombre. Aquí en Marcos, por ejemplo, dice, y cuando él salió de la barca,
Enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Qué dice la historia completa? Que había un hombre que no le podían atar con cadenas ni con grillos, lo rompía, no podían dominarlo y vivía ahí solo. Entonces, y esa persona que nació tranquilo como un bebito, con todo, con todas sus sonrisas, sus alegrías, cuando ha ido creciendo, algo ha habido en su familia o en su propia vida, pero lo cierto es que Satanás encontró una puerta, un espacio, se metió y ahora estaba siendo usado ese cuerpo por los espíritus para asustar, atormentar, y cuando vino Jesús lo encuentra así, con 2000 demonios. Ahora, ese es uno. Siguiente, dice Pablo, por ejemplo, cuando nos habla en la carta a los Efesios, nos dice, por ejemplo, cómo nosotros éramos antes de conocer al Señor. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Jesús se encuentra con un hombre lleno de 2000 demonios. Pablo nos dice ya a los cristianos que la manera como nos movíamos, la manera como nos conducíamos nosotros, no era en obediencia, en temor del Señor, sino siguiendo la corriente, el sistema, el patrón, el pensamiento de este mundo. Y este mundo sigue la corriente del príncipe de la potestad del aire. Entonces, por eso nosotros éramos hijos desobedientes. Así viven las personas. Satanás se mete a sus propias vidas. Satanás no solamente se mete, sino que nos condiciona ya por dónde tenemos que caminar, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hablar y qué es lo que debemos consumir. En tercer lugar, por ejemplo, dice aquí Pablo, otro texto más, cuando habla a los corintios, ahora, ¿qué dice? Y si todavía nuestro evangelio está velado, o sea, que todavía no se puede ver, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ese es el trabajo de Satanás, meterse a nuestra vida para poder destruirnos, dañarnos, poner cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿para qué? Para nosotros caminar en desobediencia delante de Dios. Pero ahí no queda todo, sino también su trabajo es vendarnos, para no saber, para no entender, para no conocer. Y por eso dice que si el Evangelio no ha llegado a algunos todavía, es porque están vendados. Y eso es el trabajo. Satanás está trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, pero más de un demonio está designado para que te distraigan, para que te confundan, para que te hagan caer. Hay más de un demonio. Pero imagínate que en ese hombre estaba 2000 demonios. Y entonces, cuando uno habla de eso, por ejemplo, algunos que no han tenido esa experiencia dirán, ¿qué será esto? Yo no sé si les dije, pero a veces cuando he visitado personas porque han pedido que apoye en oración, algunos decían, no puedo ver. Otros decían, me molesta. Y otro decía, así, me hacían señal a su boca diciendo, mi lengua.
Su lengua estaba como adormecida. Y entonces uno ahí puede entender cómo es que los demonios pueden dominar ciertas áreas, controlar de las personas. Y eso es lo que nosotros debemos ir sabiendo. No es fácil evangelizar. Satanás ya ha llegado antes que nosotros. Satanás ha ganado espacio, mucho espacio en la vida de las personas. Y eso debemos ser conscientes nosotros que vamos a evangelizar. En segundo lugar, Satanás no solamente ha dañado al hombre, sino que Satanás ha llegado a dominar todo y se cree dueño de todo. Se cree dueño de todo. Él nos va a hacer entender que el dinero, que todas las cosas es de él. Y por eso es que hay muchas personas en la política, en la industria, en todo lugar, están teniendo sus ¿cómo se llama? Sus sesiones de espiritismo para supuestamente para que Satanás o los espíritus le ayuden, le protejan. Por eso es que gente se compra sus cuarzos, se compra sus herrajes, se compra su elefante, se compra su, no sé, lo que sea, sus guairuros. ¿Por qué? Porque están pensando que así les va a ir bien. Yo me acuerdo cuando era niño, veía que guardaban la colita no sé de qué, la patita no sé de qué, el diente no sé de qué, la semilla no sé de qué. Y cuando nacía un bebé, para que no les dañe el ojo, amarrarle algo ahí. Entonces, todo eso, por ejemplo, es una costumbre para algunos, pero es porque han entendido que esa es la manera como deben protegerse. Y entonces, por ejemplo, ¿qué le dijo Satanás a Jesús? Otra vez el diablo le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Mira lo que está ofreciendo al Creador, al Señor, y le está diciendo, esto es mío, si quieres te lo doy. Si no era de él, pero lo está ofreciendo como suyo. Por eso que la Biblia dice que Satanás es el padre de mentiras, es el mentiroso número uno. Entonces, así es Satanás, nos hace creer que de él depende todo. Y por eso es que existen los curanderos, los que leen las cartas, los que hacen sesiones y la gente hace cola, cobran caro y la gente paga. Y cuando uno camina por la calle se hacen amarres eternos y un montón de cosas que dice, maestro de acá, maestro de allá. Pero, ¿por qué? Porque Satanás sabe que la gente le busca y va a crear medios para que la gente vaya teniéndole más interés. Aparte de esto, no solamente le dijo a Jesús, le doy todo, sino que Jesús dijo, sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Cuando dice sois de vuestro padre, lo que está diciendo ahí es, ustedes han elegido ser hijos del diablo. ¿Y cómo lo demuestro? Porque el deseo que tienen ustedes es el mismo deseo del diablo. Y entonces ustedes son buenos hijos del diablo, porque siempre están queriendo hacer. ¿Y a quién les ha dicho eso? A los religiosos, que estaban ahí diciendo, no, que somos de Abraham, que nosotros somos de Moisés, nosotros tenemos a Dios como Padre. Y Jesús le ha dicho, ¿por qué no obedecen? ¿Por qué no escuchan? Porque ustedes son de vuestro padre el diablo. En 1 de Juan 5:9 dice, sabemos que somos de Dios, los cristianos, pero y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y ahí ya entonces nosotros podemos entender, Satanás se cree dueño de todo.
se cree padre de todos y encima tiene control sobre toda persona. ¿Por qué Satanás tiene control de todo? Porque nosotros cuando nacemos en un mundo pecaminoso, ya traemos esa naturaleza de Adán, esa naturaleza pecaminosa, pero aparte de esto, nosotros personalmente elegimos pecar. Elegimos desobedecer, elegimos mentir, elegimos simplemente pasar por alto a Dios. Y ahí es donde Satanás dice, buen hijo, porque me escuchas, me obedeces y haces lo que yo deseo. Por eso en esta imagen encontramos ahí varios pecados como orgías, contiendas, fornicación, iras, pleitos, lascivia, idolatría, chisme, homicidios, celos, disensiones, hurto, envidia, enemistades, herejías, hechicerías e inmundicia. O sea, Satanás ha puesto todas esas cosas para que nosotros tomemos esto y hagamos eso. Y por eso decimos que Satanás se cree dueño de nosotros. Entonces, primero, Satanás, hemos dicho que ha dañado a todo el hombre. Se ha metido en el ser humano. Es un espíritu y el espíritu necesita un cuerpo. Satanás, hemos dicho que se cree dueño de todo. Pero también nosotros, si entendemos que podemos ganar almas para Cristo, debemos entender esto, que Satanás ha sido derrotado por el Señor Jesús. Ahí en las tentaciones le dijo, vete Satanás, escrito está. Y dice el texto que Satanás lo dejó. Y en la profecía que encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, ya el Señor le había dicho a Adán, le había prometido que de Eva iba a salir una semilla y esa semilla iba a crecer y el que crezca de esa semilla de Eva iba a pisar con su talón a la cabeza de Satanás. Y lo único que va a hacer Satanás es hacer un pequeño rasguño al talón. Y eso es lo que ha hecho Jesús cuando vino, pudo derrotar a Satanás. Y por eso es que nosotros los cristianos debemos ir tomando conciencia que tenemos autoridad espiritual. Pero ¿por qué no lo usamos? Porque no sabemos cómo usarlo todavía. No sabemos todavía cuánta autoridad tenemos. Así, en este texto de Juan capítulo 12, versículo 31 dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, Pablo dice, al Dios de este siglo, el Dios de este siglo tiene vendado. Pero ¿qué dice Jesús? El príncipe de este mundo será echado fuera. Y eso es lo que el otro día estuvimos predicando, por ejemplo, cómo es que Él viene, ata y lo somete. Y eso es lo que hace Jesús. ¿Para qué lo echa fuera? Para que nosotros tengamos esa puerta, esa entrada y poder tomar las almas, presentarles el Evangelio y darles esa esperanza y decir, mira, a ver, puede ser libre, puede ser salvo, puede ser perdonado. Y las personas que escuchan ese mensaje, y si tú vas a predicar en obediencia al Señor, el Espíritu Santo que está en ti, y tú tomas la palabra, usará esa palabra para llegar a las personas y moverá sus conciencias, moverá sus mentes, sus oídos, le quitará la venda para que puedan ver. Yo les digo algo, hermanos. Una vez estuve en una consejería, estuve hablando con un joven, y ese joven tenía problemas espirituales. Conversábamos bien, pero de momento le dije, ahora que estás aquí, ¿quieres que Jesús te ayude? Me dijo, sí. Y le dije, tienes que leer aquí la palabra de Dios. Y no podía leer. Decía, no puedo, me duele la cabeza, no entiendo, no veo. No podía leer la palabra. Ahí comenzó el enemigo, los demonios, a
fastidiar la vista. Y así comenzaban a reaccionar unos con lo que no podían ver, otros que sus vistas se ponían rojo. Entonces cambia el aspecto de la persona. Pero cuando uno entiende que Jesús ha echado fuera a su jefe, al príncipe de este mundo, los demonios que están por debajo simplemente van a someterse a la autoridad de Jesús. Y eso es lo que debemos entender nosotros. El príncipe de este mundo, dijo Jesús, que será echado fuera, y Jesús la echó. Ahora, ¿qué más? En Hechos 26, 28, mira lo que le dice el Señor ahora a Pablo, que le llama para servir al Señor, para llevar su evangelio a los gentiles y no a los judíos. Dice, ¿para qué te llamo? Le dice Pablo, para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. ¿Y qué más? Del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Ahora ya, después que Jesús ha echado fuera al príncipe de este mundo, dice, ahora tú vas a hacer el trabajo. Tú vas a ir, tú vas a abrir los ojos con la palabra, y esa gente va, por escuchar la palabra, va a salir del dominio de Satanás. Y entonces, esa es la promesa que nos da cada uno de nosotros, que podemos ir a predicar a las personas y podemos tener victoria, podemos tener frutos, podemos tener cosecha. ¿Por qué? Porque Jesús nos está diciendo, ahora ustedes pueden ir, pueden abrir los ojos, pueden hacer que se vuelvan y pueden liberarse del dominio de Satanás. Y de esa manera van a encontrar perdón, herencia, y van a formar parte de los santos de la iglesia del Señor. Por eso cuando alguien escuche el evangelio y recibe esa promesa de salvación, de perdón, y le explicas bien y entrega su vida a Jesús, muchos dicen, hay veces cuando he evangelizado así a algunos, y a veces cuando decíamos para orar, y estábamos orando, y en plena oración decía, me duele la cabeza. A algunos les faltaba el aire. Algunos estaban así, luchando. Y algunos se quebrantaban y decían, lloraban. ¿Por qué? Después que terminamos de orar, decían, ¿qué pasó? Ha habido algo que me apretaba mucho en el pecho, había algo que me decía no lo hagas, pero cuando seguí orando y me dijiste que confíe en Jesús, se fue y ahora me siento con paz y tranquilidad. Y la gente lloraba de esa paz, de esa libertad. ¿Qué más? Dice Pablo en Efesios capítulo 6, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí es una jerarquía espiritual que nos presenta. ¿Cómo está organizado Satanás? Así en jerarquías. Y las huestes espirituales son los demonios que están por todo lugar. Alguien ha dicho que hay más demonios que cuerpos en el universo, por eso que andan buscando cuerpos. Pero ¿cómo Pablo dice, todo esto vas a poder vencer con la armadura de Dios? ¿Y qué es la armadura de Dios? Dice, el yelmo de la salvación. O sea, el que va a evangelizar debe tener en su cabeza bien claro que yo soy salvo, que ya he sido salvado. El que va a evangelizar, va a hablar de salvación, no puede decir seré salvo o no seré salvo. Tiene que estar seguro. La coraza de justicia. La coraza es lo que
cubre el pecho para que la espada no entre. Y ahí en tu corazón debe haber ese gozo, esa tranquilidad, esa seguridad que tú has sido perdonado y no te vas a salvar por las buenas obras. La espada del Espíritu es la palabra que tú has guardado en tu corazón. Si tú tienes una porción de la Escritura y lo has llevado a tu mente y has llevado a tu corazón, y entonces eso es la espada del Espíritu, porque eso vas a usar. Pero si tú dices, así como Dios dice, a Dios rogando y con el mazo dando, eso no está en la Biblia. Pero muchos usan eso. Entonces, como dicen, no, ayúdate que te ayudaré. ¿Dónde dice eso? No está en la Biblia. Lo que necesitas tú es tener versículos completos en tu mente, versículos completos guardados en tu corazón, y eso es lo que debes creer. Si lees algo de la palabra de Dios, en ti debe estar, esto es de Dios, esto es verdad, esto tiene poder. Y esa palabra se convierte en espada en el momento que tú estás actuando. El cinturón de la verdad, el escudo de la fe, el calzado de la paz. Entonces, esto vamos a enseñar otro día de la armadura de Dios, pero Pablo dice, con esa armadura tú vas a poder resistir el día malo. Con esa armadura tú vas a poder pararte firme. Y todos los principados, potestades, poderes, huestes de maldad, simplemente no van a poder. ¿Por qué? Porque delante de ti tú tienes a Jesús. Y tú vas a ser como ese niño pequeño que cuando camina al lado de su padre o su madre, cuando ve a una persona grande, desconocido que llega, ¿qué hace el niño? Se esconde en la falda de su madre o en la pierna de su padre, pero ahí se pone a buen recaudo. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Por eso el salmista David decía, tu diestra me ha sostenido. O sea, me has tomado con tu mano y me has sostenido. Y entonces, cuando uno comienza a verse así, protegido, cuidado, y uno tiene esa convicción, entonces vas a levantar la cara y no le vas a mirar a Satanás hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Y el día que tú comienzas a subirte hacia arriba y miras a Satanás hacia abajo, vas a hablar con autoridad. Pero si siempre estás mirando, ay, el diablo, y ahí el diablo, de abajo hacia arriba, siempre vas a estar asustado y siempre vas a estar con temor. Y aquí hay algo más. Mira lo que dice el texto. Lucas 11:14 dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Es interesante, mira, cómo es que Satanás puede controlar la lengua. Y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaron. Ahora, hay algunos teólogos que no creen en esto. ¿Por qué? Porque mucho descansa en la razón. La teología es razonar sobre la persona de Dios. Pero los seres humanos, cuando razonan mucho, a veces creen más en su razonamiento, pero no han podido salir a evangelizar, verdaderamente como dice Spurgeon, a las canteras del diablo y a ganar las almas. Y ahí recién van a experimentar. Y hermanos, cuando en una iglesia empiezan verdaderamente a despertar y a tomar la autoridad y quieren ganar almas, Satanás es el primero que va a acercarse, así como Jesús cuando sale de la barca y se acerca el endemoniado para decir, ¿qué tienes que ver con nosotros? Así se manifiesta el Espíritu y así va a pasar. Una vez estuvimos orando en la iglesia de Trujillo, en Larco, me acuerdo, porque queríamos evangelizar, queríamos ganar más almas, y en la iglesia empezó a llegar un
Un joven que no era flaco, no era maceta, no era chato, pero tampoco era alto, pero era, como dicen, bastante agarradito. Era tranquilo cuando llegó y después de unos meses comenzó a manifestar ciertas reacciones y justo cuando estaba predicando comenzaba a hacer cosas en la cabeza, comenzaba ¿cómo se llama? A decir cosas y poco a poco ha ido incrementando su agresividad, ya comenzaba a responderle al predicador y los hermanos que estaban por el costado ya no querían sentarse a su costado, ya no querían. ¿Por qué? Porque tenían miedo ya. Y cada vez donde llegaba él, quedaba un espacio vacío a su costado. Y yo recién estaba empezando, creo que 3, 4 años en la vida cristiana, o 5. Y yo dije, Señor, pero no podemos estar ahí corriéndonos de esta persona. No podemos estar ahí cediendo. Señor, si tu palabra dice que tú tienes autoridad, entonces hay que usar esa autoridad. Y ha sido un tiempo de buscar al Señor y donde claramente entendí que Satanás dijo, ¿te quieres meter conmigo? Ah, vas a ver. Pero por otro lado yo entendía que el Señor me decía, no, tú puedes enfrentarle, use la autoridad. Hasta que un domingo me armé de valor, tomé la palabra y le increpé en el nombre del Señor. Y reaccionó, entonces lo sacamos fuera del templo y caminó por ahí, gritó, hizo cosas y usé la palabra, lo reprendí y ¿sabe lo que dijo? Dijo, yo me voy, no porque tú me echas, yo me voy porque quiero, pero ¿sabe qué dijo? Volveré. Literal. Y entonces, de ahí entendí cómo es que Dios verdaderamente te respalda. Dios verdaderamente te puede usar si tú le crees a Él, tomas su autoridad y ejerces esa autoridad. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y si estás evangelizando, en algún momento puede pasar. Y no le tengas miedo. Si tú verdaderamente te crees hijo de Dios, entonces tienes que tener a tu Padre ahí. Y entonces por eso acá dice que Jesús echó fuera el demonio, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Y muchos dirán, ay no, qué miedo, eso no. Entonces no tienes autoridad. No eres un creyente, ¿verdad? Que le confía en el Señor. Y entonces, y aquí vemos el testimonio en el tiempo de Jesús, antes de su muerte. Dice, los 70 regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban sorprendidos los 70. Señor, nos obedecen. De seguro que ya encontraban tanto endemoniados y vieron cómo el Señor oraba y dijeron, demonio, fuera. Y comenzaba a obedecer. Y así es, hermano. Los demonios, así como cuando tú apagas la luz, se vuelve oscuro, prende la luz, se aclara. Así, no necesitas meterte mucho, ¿cómo se llama? Mucho ejercicio, no. Es la autoridad espiritual. Y los demonios obedecen a la autoridad espiritual. Por eso en otro texto dice, Jesús dijo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. ¿Qué pasó? Tuvo que obedecerle. Y algunos dirán, pues el Señor Jesús. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos hijos de Dios. Somos hijos del Señor Jesús. Por eso en Judas 9, el ángel está peleando
dice, los demonios estaban tratando de reclamar el cuerpo de Moisés. Y el arcángel Miguel estaba ahí luchando con el Satanás. ¿Y qué dijo dijo el arcángel? El Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Y ahí acabó la historia. Entonces, no es nuestra palabra, es Jesús. Pero lo que nosotros tenemos que tener es la convicción total que estamos actuando de parte de Dios. Y estamos delante de Dios y ahora estamos seguros que Satanás va a obedecer al Señor Jesús, como ya está demostrado en la palabra del Señor. Y más adelante ya, Pablo ahora, en Hechos 16, dice, mas había una mujer que se creía vidente y comenzó a actuar de manera rara que fastidiaba, entorpecía a Pablo. Y dice, mas desagradando esto a Pablo, se volvió, dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, con esto no estoy queriendo decir que hay que ver demonios en todo. No, Satanás se ha preocupado de afectar nuestra mente, nuestro corazón, para vivir pensando mal, deseando mal. Y a veces hay que enseñar la palabra para que corrijan mala conducta. Pero en algunos casos, Satanás ya se ha metido y controla. Y esos casos necesitamos hablar en el nombre de Jesús. Y por eso, a veces cuando uno está orando con alguien, dice, no puedo. Y le dijimos, hazlo en el nombre del Señor. No puedo, en el nombre del Señor hazlo. Y cuando uno a la persona dice que lo haga en el nombre del Señor, y a veces si yo le digo, no creas lo que estás escuchando, cree la palabra. Escucha, obedece la palabra. Y ahí cuando de su voluntad sale obedecer la palabra, simplemente las personas cambian. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Por eso dice aquí en el texto, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder. Y eso es lo que debemos descubrir cada uno de nosotros. Y para concluir, queremos decirles, ganar almas es una batalla espiritual. Si queremos ganar almas, debemos saber contra quién vamos a luchar. Si queremos ganar almas, debemos saber cómo vencer al enemigo. Y Jesús nos ha enseñado. Jesús nos ha dado el ejemplo cómo vencer. Muy bien, ahí termino mi parte en esta noche. Se han quedado silenciados